Casi todos, o sea, no hay a quien irle Sí, en no, ningún no hay color. alguien que tú digas hizo algo por el país. Y desde Porfirio tiempos Díaz, inmemorables. Porfirio Díaz, es el único Pe- que se me ocurre. Estaba llevando a México al primer mundo, pero sí tenía a los mexicanos muy, muy con la bota en el cuello. Había desigualdad. O Ajá. sea, tuvo sus buenas cosas, sus aciertos, pero también sus desaciertos. Como, bueno, como todo ser humano, ¿no? Que De hecho, dentro de lo En malo, a lo Cananea mejor hizo menos cosas malas. éramos un poder en textiles fuerte, pero estaba como que todo esto manejado por los gabachos. Entonces en Cananea, que se cuenta o se cree que desde ahí empieza la revolución, porque los trabajadores ahí en Cananea levantan una huelga y no quieren trabajar. Entonces el dueño le llama a los de Estados Unidos, vienen y les ponen en la madre. Y entonces llega el ejército mexicano, el ejército pues de Porfirio Díaz, y en vez de ayudar al mexicano, también le ponen su madre y le dice, no, tienes que obedecer, ¿no? Ya después sucedió esa huelga en Oaxaca, sucedió en Quintana Roo, me parece, todo eso porque éramos textiles. Hacíamos para las cuerdas de los barcos de guerra, exportábamos la materia prima hacia allá, hacia la guerra mundial, a las guerras, perdón. Y Sí, la primera fue bueno, por ese tiempo, después fue la primera. Pero un poco y más es, adelante, porque a Madero ya no le tocó. y entonces, pues desde ahí, muchos historiadores dicen que desde ahí empieza la primera guerra mundial. Digo, ahí inicia la La revolución. revolución. Porque la estábamos haciendo en grande con los trenes, la estábamos haciendo. Todos los reflectores de Europa y de Estados Unidos estaban sobre nosotros, porque ese Porfirio Díaz hacía elecciones como ahora que se piensan hacer algunas elecciones, pero él designaba a sus contendientes. Pues nunca ganaba él. Y entonces cuando ellos decían, aceptamos la derrota, Estados Unidos y Europa les mandaba regalos a Porfirio Díaz. Le decía, órale, ¿por qué otra vez fuiste reelecto? Porque por fuera nos veían como una potencia, porque teníamos petróleo, porque teníamos textiles, porque teníamos una red de trenes muy grande, porque teníamos muchísimas cosas. Pero aquí en México la realidad pues era otra. Es lo que la historia cuenta. Había contrastes, había muchos contrastes. La cosa es que ahí con el progreso milagroso con Porfirio Díaz es que, bueno, vienes de un país en el que antes de esa época todo fue guerra interna. Guerra con un francés, o guerra con otro español, Todos contra todos. gringo, o, Estados Unidos. Escasez. o a falta de ellos contra uno mismo. Entonces, Uh-huh. todo el tiempo hubo guerras. Entonces, está el país Un hecho Battle Royale. como está ahorita, por poner un paralelismo, Afganistán. Tienes que levantar ese país lo más rápido posible. Y por desgracia, cuando haces eso, sí terminas aplastando los derechos del ciudadano de a pie, con todo en nombre del progreso. Pero Se pagan los platos rotos. sí, la cosa es que Porfirio Díaz lo estaba logrando, como dices, Valdés, la estaban rompiendo en todo el mundo. Claro, estaba el tema de la desigualdad social, pero en esa época el tema de desigualdad social era en todos lados. Los obreros gringos estaban igual de mal, y los obreros europeos estaban igual de mal. Se me viene a la mente el caso particular de los mineros de carbón de Inglaterra, cómo los traían como Santo Cristo. Y fue últimamente, bueno, el caso del obrero ruso de la Rusia zarista, cómo los traía el zar, haciendo filas de 4 horas por También. un pedazo de pan. Entonces, ahora sí que, sí es cierto que hubo desigualdad con Porfirio. También es cierto que eso era una cosa así como que era prácticamente la regla en todo el mundo. Que sí, eso fue el detonante para la Revolución Mexicana, y en el caso en Rusia, la Revolución
del Octubre Rojo, bueno, era algo que iba a pasar eventualmente, a lo mejor, pero pues eso era lo que se estilaba en ese entonces. Ya después salieron los movimientos por los derechos laborales y por los derechos de las mujeres y por la igualdad social y etcétera, etcétera, etcétera. Todo a su momento. Y ahora también duró 27 años en el poder, Porfirio Díaz. 27 años. ¿Tú crees que si dejamos al actual esos 27 años sí llegamos a ser potencia mundial? No y campeonas del mundo, ¿por qué no? No lo creo, la verdad. Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis, y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias, hasta la próxima amigos.